desde Nicaragua para todo el mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a los hermanos, aquellos que siempre están conectados a la web, enviando sus saludos. Recibimos también los saludos de ustedes y les enviamos a ustedes bendiciones, hermanos, todos aquellos que están en las diferentes aplicaciones, CIA Live, Tuning, Android. Saludamos a la iglesia del Señor en general, saludamos a la iglesia pentecostal, Casa de Oración, Camino de Santidad Incorporado, a los siervos hermanos Juan y su esposa Marisol Barbosa, hasta Boston, Massachusetts. Saludamos Radio Camino de Santidad y Tele Santidad por esta hermosa transmisión, y de todos aquellos emisoras y iglesias que están al igual que nosotros en sintonía y en retransmisión de este hermoso programa. Que Dios les bendiga en este espacio, equipando a los santos para la obra del ministerio del Instituto Bíblico de la Asociación Tabernáculos de Esperanza. Anunciamos también, hermanos, que está la apertura del segundo ciclo del Instituto Bíblico en la modalidad sabatino de horarios de 8 a 4 de la tarde, con el certificado de educación cristiana básica. Recordemos, hermanos, que son herramientas que se le dan al hermano, al creyente, al diácono, al líder, al pastor, al siervo, al ministro, al consiervo del Señor, para trazar mejor el mensaje de la palabra del Señor y tener una buena aceptación entre todos aquellos que están de una u otra manera, como declara la palabra, demandando razón de la esperanza que ha sido manifestada en nosotros. Recordemos que el maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, pero Dios ha dejado métodos, medios y maneras para estudiar su palabra, y recordemos que todo estudiante bíblico lo que estudia es la palabra, los orígenes, la formación de la Biblia, la formación del canon, cómo llegó las Sagradas Escrituras a nuestras manos, cómo llegó las Sagradas Escrituras hasta nuestros países. Recordemos que Dios se dio a un pueblo, se dio a una nación, no porque haya sido la mejor, sino porque a Dios le plació escoger, porque era la peor de las naciones, el peor, era el más insignificante, declara la palabra en Deuteronomio. Igual al gentil, Dios escoge de entre el gentil a la iglesia del Señor en todo el mundo, aquellos que creen en su palabra. La palabra declara de que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando venimos a ser llamados hijos de Dios, venimos a ser parte de un pueblo que Dios ha escogido, una congregación, al igual que en el pueblo de Israel escogió un pueblo, una nación y una congregación, a la cual llevó al desierto. También ha escogido para todo el mundo. No importa la ciudadanía, no importa el país, no importa el estatus social, no importa las condiciones, siempre y cuando reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y de su alma, se rinda a Cristo reconociendo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, reconociendo que es el Hijo de Dios y el cual el Padre le levantó entre los muertos al tercer día, pues la palabra declara que con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Escogió una iglesia. La iglesia de Jesucristo está en el lugar donde se invoca al Señor de todo corazón, un pueblo lavado, una vida lavada, una vida renovada en el Señor, un nuevo nacimiento, y ahí Dios obra una nueva naturaleza, la cual se perdió en el Edén. El hombre se perdió, la humanidad se perdió, la santidad y la comunión se perdió, y la palabra declara que el Señor vino a buscar y salvar aquello que se había perdido, y era el hombre. Era el hombre, y volver a entablar nuevamente esa comunión, esa comunicación con nuestro Dios y Padre Creador, y ahora con su Hijo Jesucristo, al cual Dios le ha dado todo, le ha dado toda potestad en el cielo y la tierra, para hacer su voluntad. Dios le ha entregado, el Dios Padre ha entregado a su Hijo todo principado, todo potestado, y le ha delegado al Hijo toda autoridad. Así que en el nombre de Jesucristo es que nosotros pregonamos el mensaje de salvación, el Evangelio de las Buenas Nuevas. Y recordemos que dentro del mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas está ese mensaje maravilloso, esa enseñanza por la cual tratamos en esta tarde,
Gracias a los hermanos que han reportado también la sintonía y han reportado la audiencia a esta radio. Les saludamos y continuamos con el mensaje de la enseñanza de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, las Escrituras inspiradas por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra tiene poder para salvar, sanar, libertar. Y en esta tarde vamos a tratar de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra del Señor, como es la sanidad divina. El tema es la sanidad divina. Recordemos que sanidad es una cosa y divina es otra, pero vamos a tratar en particular la sanidad divina, donde se mezclan las dos, porque recordemos que el Señor es el que opera. Cuando el médico, cuando la medicina, cuando el ser humano ya no tiene medios y se agotan los recursos, entonces actúa Dios por obra y gracia de su Espíritu Santo, trayendo sanidad divina al alma, a la mente, al cuerpo, al espíritu. Y hablamos que Dios se glorifica por medio de su palabra en uno de sus también mandamientos, en uno de sus legados. Su trabajo era sanar a todos los que padecían diferentes enfermedades. Así que Dios bendiga a toda la iglesia, a los amigos, a los hermanos y al pueblo del Señor, recordándoles, hermanos, que este próximo sábado estamos siempre con el Instituto Bíblico en las clases y en los horarios de 8 a 4 de la tarde. Todavía hay cupo para las matrículas para este segundo ciclo y pueden abocarse y llamar a los teléfonos de la radio o del instituto al 2233-4973 o al 2233-4998, o escribirnos también y sintonizar la radio o estar atento en algún texto o un mensaje que usted envíe a la página de la www.radiooasis.org. Aquí estamos, un grupo de hermanos, con la ayuda del Señor, con ese anhelo y ese deseo y ese amor que Dios ha puesto para servir a los santos y aún sirviéndoles, como lo declara la palabra en Hebreos capítulo 6. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde damos gloria y honra y alabanzas a ese nombre que es sobre todo nombre, por el cual el Dios Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias porque usted es el Evangelio, las buenas nuevas encarnada, el pan que vino del cielo. La palabra declara que todo don perfecto desciende de lo alto, Santiago capítulo 2, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Dios Todopoderoso alcanza, Padre, y bendice de manera muy especial a la audiencia y todo ese pueblo, los amigos, de manera especial las almas que no te conocen, que puedan estar conectados. Dios mío, sabemos que en usted no hay casualidad, en ti hay planes y propósitos para esta humanidad, Dios mío amado, para esos amigos, para esos inconversos, para aquellos que se han apartado, Dios mío, mientras hay vida y esperanza. Ese plan de salvación se ha concertado en aquellos que no te conocen, Dios mío amado, para que vengan a ti y disfruten de esta salvación, gocen de los beneficios que hay, estar en tu presencia, conocerte a ti, conocer, mi Dios amado, al quien enviaste, a tu Hijo amado. Extiende tu mano de poder y sea tú rompiendo cadenas y atando todo poder de las tinieblas y los infiernos. Hemos cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Jehová, Padre. En los cuatro vientos, en los cuatro puntos cardinales, sopla Espíritu Santo de los cuatro vientos y ministra, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste de este mundo, de este cosmos, Dios mío, hasta donde llegue la señal, aquellos que están en sus tablets, aquellos que están en sus computadoras, aquellos que están en sus celulares, Dios mío amado, aquellos que están en sus oficinas, en sus hogares, Padre, aquellos consiervos que están conectados al igual que nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, la transmisión y la retransmisión que hace, Señor, Camino de Santidad, Señor amado, y Telesantidad y Radio, Señor, Camino de Santidad. Extiende tu mano de poder y bendice esa audiencia, bendice ese pueblo, bendice, Señor, la familia, bendice los matrimonios, bendice a la juventud,
Alcanza, liberta, Dios mío, no importa las condiciones, aquellos que están en un hospital, aquellos que están, Señor, en su lecho de angustia, de muerte, en agonía, Espíritu de Dios, envía salvación, envía libertad, Espíritu Santo, redarguye y da convicción de pecado al hombre, al pecador, Dios mío, y hazle saber que usted lo ama, que ama al pecador pero aborrece el pecado, Dios mío, y que usted está airado de continuamente con esta humanidad, Señor, porque tu palabra dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, Señor amado, de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Cristo. Dios mío, extiende tu mano, frustra todo plan, destruye, barata toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas y los infiernos y de oscuridad, Señor, que es símbolo de pecado y de maldición, sea reprendida en el nombre de Cristo Jesús. Disipa las tinieblas, limpia los aires, haya libertad, porque el príncipe de las potestades del aire ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo, pero mayor es el que está con nosotros. Poderoso es usted para obrar, Señor, y reprender, mi Dios amado, toda oscuridad del diablo, toda ceguera, Señor amado, tinieblas en la mente y en el corazón por el pecado, Dios mío. Sé tú sanando la lepra, el cáncer, el SIDA. Sé tú sanando, Señor, leucemia. Sé tú sanando, Dios mío amado, toda enfermedad en los huesos. Enfermedades, Señor, hereditarias, contraídas, virus, bacterias. Quémalos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y esa principal enfermedad del alma, Dios mío, que es el pecado, solo se limpia con la sangre de Cristo. Cuando el hombre reconoce su condición de pecado y viene al Señor, confesando sus pecados, lavándose en la sangre para ser limpio y ser sano. Espíritu de Dios, extiende tu mano de gracia y misericordia en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Le amor, gloria y honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta tarde tratando siempre, hermanos, con la ayuda del Señor, sabiendo de que nuestro compromiso es con el Señor y con ustedes, de recuperar como nos recomienda la palabra, volvernos a la senda antigua, volvernos al santo mandamiento, volvernos a la palabra del Señor, volvernos al principio como es ese evangelio precioso de la sana palabra de Dios, que es la sana enseñanza, la sana doctrina. Dentro de la sana doctrina nosotros tenemos que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras registran desde Génesis hasta Apocalipsis una promesa de Dios de sanidad, de salvación. Tanto el término salvación como sanidad vienen refiriéndose a lo mismo en cuanto a la necesidad del ser humano, el pecador que necesita un toque de su Dios, un toque de su Creador, un toque de su sanador. Y no en vano el Señor declaró al pueblo de Israel por medio del siervo Moisés y le dijo: yo soy tu sanador. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios la enviaré a ustedes. Recordemos que la palabra tiene poder para salvar, sanar y libertar. El que está enfermo no tiene libertad. El que está enfermo no tiene paz. El que está enfermo no tiene alegría ni gozo. Y las buenas nuevas de salvación, declara la palabra en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por el cual me envió el Señor a vendar a los quebrantados de espíritu, a sanar, a libertar a los que están cautivos, a abrirles la puerta de cárceles a aquellos que están prisioneros, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová, a que los enlutados se les dé gozo, alegría en vez del espíritu afligido. Esa es la voluntad del Señor y ese es el mensaje y el propósito por el cual Jesucristo viene a esta tierra. Recordemos que todo tiene un origen. El hombre pecó por desobediencia y transgresión, y la palabra declara en Juan, 1 Juan capítulo 3 verso 4, que todo pecado es transgresión a la ley de Dios. La ley de Dios es el mandato, la orden, la palabra dada a Adán y a Eva, y el Señor declaró y dijo que el día que ellos desobedecieran, el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, aquel árbol que estaba en el centro del huerto, al cual se le prohibía rotundamente tocarlo y comer de él, ese día iban a morir. Desde ese entonces el hombre peca por advertencia, por rebelión y desobediencia, aún dado el mandamiento,
se rebela contra Dios, porque la palabra declara que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, todos los animales que estaban en el huerto, y el hombre peca contra el Señor, y ahí entra la muerte. No entra una muerte física, porque Dios tenía un plan, pero entra la muerte espiritual. Tanto la muerte física como la muerte espiritual significa separación. El diccionario define como muerte a la cesación de la vida o separación. El diccionario de la Biblia define separación del cuerpo y del alma. Cuando el hombre muere espiritualmente, es separado de la gloria, destituido de la gloria del Señor, separado de la presencia, excluidos de la presencia del Señor y apartado de ese huerto precioso que Dios había creado para el hombre, que lo disfrutara, lo labrara y que el hombre viviera eternamente. Esa era la voluntad del Señor. Juntamente con el pecado de desobediencia entra la muerte, y juntamente con la muerte entra la enfermedad, el dolor, el quebranto, porque aquel que peca no puede estar tranquilo, ni contento, ni mucho menos sano. La palabra declara de que, hablando del término sanidad, es la medicina que Dios trae a toda enfermedad. Y hablamos enfermedades, aquellos cuerpos que están padeciendo de algún síntoma fuera de lo normal, desde un catarro, un resfrío, una fiebre, hasta las enfermedades más terribles e incurables. La Biblia describe en todo el Pentateuco, más especialmente en el libro de Levítico, las leyes que Dios dio acerca de la higiene, de la santidad y de la sanidad y de la purificación para aquellos que padecían alguna enfermedad. Y Dios, recordemos que fue por el pecado que viene la enfermedad al hombre, la decadencia, viene la degradación y viene la muerte, tanto espiritual, física, y cuando hay una muerte física, se transfiere también a un síntoma que lo provocó. Puede ser, recordemos, no todos mueren de enfermedad, muchos mueren por un accidente, muchos mueren por alguna tragedia, pero lo que la Biblia nos describe a nosotros es que en el término de sanidad, muchos morían porque había una enfermedad que degradaba el cuerpo, el organismo, los órganos, a veces hasta la célula y los tejidos, y el hombre no podía permanecer con una vida saludable. Y la palabra describe de que muchos tenían flujos, otros tenían apariciones de virus que atentaba contra la salud del cuerpo, otros venían con afecciones, caída de cabello. La Biblia describe en el libro de Levítico un sinnúmero de enfermedades por la cual el sumo sacerdote tenía, por la palabra del Señor, la obligación de orar por aquellos que venían y ofrecían un holocausto, una ofrenda a favor de su enfermedad. Cualquiera que tenía una enfermedad tenía la obligación de venir al sumo sacerdote y presentarse para que el sacerdote orara por él y lo llevara delante de la presencia del Señor, cualquiera que fuera la enfermedad. La enfermedad entra por consecuencia del pecado. Y el cuerpo humano, de una forma u otra, tenía que morir, y una de las formas y las maneras es que el cuerpo se va degradando, se va gastando, se va deteriorando en lo físico, aún los huesos, la piel, la sangre, los órganos, y todo el organismo del ser humano viene pereciendo. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, declara el profeta Isaías que no había nada sano en él, sino que era una herida, llaga, una podrida llaga, que había hinchazón. Y recordemos que el Señor, en su misericordia, ese plan de salvación se hace porque Dios en su misericordia se revela al hombre para que el hombre tenga comunión y paz con él. Por eso Dios constituye al sumo sacerdote, a los sacerdotes, al cuerpo levítico, para ministrar la vida espiritual y física del pueblo. Hoy en día el Señor tiene
en esta tierra a la iglesia. Dentro de la iglesia Dios ha llamado a hombres al ministerio y ha puesto 5 ministerios para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Los dones y los ministerios son irrevocables, declara la palabra en Romanos. Son irrevocables. Dios da los dones para edificación del cuerpo de Cristo. Hay dones de sanidad, don de operación de milagro, declara la palabra en 1 Corintios capítulo 12. También declara que habían don de operación de diversos milagros, de sanidad. Y la palabra dice, el Señor enviando a los 70 y a los discípulos que Él escogió, a los apóstoles, los encomendó, Mateo capítulo 10, y le dijo, he aquí yo los envío en medio de lobos y rapaces, sean pues prudentes como la paloma, sencillos pero astutos como la serpiente, los envío como ovejas en medio de lobos rapaces, sanen toda enfermedad, limpien la lepra, resuciten muertos, y toda potestad, dice el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso Marcos capítulo 16 declara que el Señor dio una instrucción específica a los seguidores, a sus discípulos, para que llegaran y predicaran el evangelio y entraran de ciudad en ciudad y aldea en aldea, de pueblo en pueblo, llevando esa palabra del reino de Dios, del evangelio de la gracia, sanando toda enfermedad. Poniendo la mano sobre los enfermos, iban a sanar, reprendiendo demonios, levantando muertos, hablando nuevas lenguas, declara la palabra, y toda potestad de hollar escorpiones y serpientes. Esa es la autoridad delegada por medio de su Espíritu Santo a la iglesia. Por eso la palabra declara de que era necesario que el Cristo de la gloria se fuera de esta tierra después de cumplir su acometido y enviar a su Espíritu Santo, que Él iba a investir de poder de lo alto a su pueblo, a su iglesia, a los que creyeran en Él, para llevar las buenas nuevas. Y entonces se cumple la promesa, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por el cual me envió Jehová a sanar a los quebrantados, a libertar. La sanidad no solo se transfiere a lo físico, sino también a lo espiritual. La palabra del Señor dice que el mensaje de Cristo, el propósito de Cristo es, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a libertar los que estaban oprimidos por el diablo. Y la opresión del diablo son endemoniados, enfermedades incurables, enfermedades que llevan a la muerte, donde no hay ni ciencia ni medicina, pero hay un poder de Dios para glorificarse y traer sanidad al alma, a la mente y al cuerpo. La bendición del Señor es integral. La tercera carta de Juan habla a la iglesia y le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Esta prosperidad nada tiene que ver con lo económico y lo material. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La salud es el bienestar, es el gozo, es la dicha que trae la salvación de Cristo al alma del hombre y por ende la salud y la sanidad divina. La sanidad divina es aquella que se efectúa por medio y obra y gracia del Espíritu Santo en un momento determinado. Como creyeron, así reciben la sanidad. Y la palabra dentro de los evangelios está cargada de tantas formas, maneras y hechos milagrosos que el mismo Jesucristo vino poniendo la mano sobre los leprosos, libertando a los endemoniados, sanando a aquella mujer del flujo de sangre, aquella mujer del flujo de la sangre que tenía más de 12 años de padecerlo y había gastado todo, declara la Biblia, y había sido maltratada de tantos médicos. Esta mujer es riquísima porque tantos años gastando en sanidad. Ella dijo, sin tan solo me acercar y tocar el borde de su manto seré salva. Eso es convicción y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que haber fe en el creyente, en el enfermo, en el familiar, en el que ora y en el que necesita el milagro y la sanidad. Dios obra de manera especial en aquellos que tienen fe. Esta mujer tocó y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Señor, la multitud te agolpa, te aprieta y tú dices quién te tocó, porque recordemos que no era el simple hecho de apretar porque la multitud era demasiada, sino que ese acto de fe,
de confianza y de seguridad de llegar hasta el maestro, iba a recibir sanidad y esa fuente se iba a secar. Recordemos que ella padecía de un flujo de sangre de más de 12 años, donde Dios obró un milagro. A eso se le llama sanidad divina. Muchos pueden ir al médico y por medio de un tratamiento reciben sanidad, pero no es sanidad divina. Puede estar dentro del plan de Dios porque Dios también se manifiesta y se glorifica por medio de la ciencia, usando aquel que es débil en la fe o es sencillo en la fe, pero aquellos que tienen fe para alcanzar un milagro, allí obra ese don especial de una manera milagrosa, instantáneamente en sanidad divina. La sanidad entonces es la bendición del Señor, el bienestar del Señor, la cura para esa situación de enfermedad que el hombre o la mujer esté pasando. El profeta Jeremías declara en el capítulo 33 una promesa preciosa para el creyente, para todos los creyentes de todos los tiempos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, declara la palabra. Y el Señor también sigue diciendo, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces quiere decir que la sanidad transfiere el alma, transfiere el espíritu, llega hasta el corazón, llega hasta el espíritu del hombre y esa bendición viene de adentro para afuera. Dios se glorifica y se manifiesta en un hecho real, visible, patente. Ahí donde declaramos que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Ha sido la voluntad del Señor siempre estar dentro de su pueblo, traer sanidad, traer medicina, traer libertad, porque recordemos que el pecado es la consecuencia de la muerte. Juntamente con el pecado entra la muerte, juntamente con la muerte está la enfermedad. Es una cadena de situaciones del estado del hombre. La palabra declara que el siervo Eliseo murió de la enfermedad que padecía. Muchos no han llegado a saber qué tipo de enfermedad era, pero era un padecimiento por el cual algunos, podríamos decir, dentro de la iglesia tienen padecimientos crónicos de muchos años, pero así vienen a la iglesia, así le sirven al Señor en medio de sus limitaciones, en medio de su situación difícil, y le sirven al Señor hasta que el Señor los levanta o el Señor se los llama a su presencia, pero otros reciben sanidad. No así el apóstol Pablo. La palabra declara de que tuvo una enfermedad en su cuerpo, en 2 Corintios capítulo 12, por la cual había rogado a Dios 3 veces. Había un aguijón, declara la Biblia, un aguijón por el cual se le daba que le abofeteara para que no se exaltase ni se vanagloriase desmedidamente. Rogó 3 veces al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que muchos hermanos de muchos tiempos, de mucha época, aún dentro de la misma palabra y en nuestros tiempos y en los tiempos que han pasado, que han sucedido, que han de venir, estarán con algún padecimiento de enfermedad crónica o enfermedad heredada, porque recordemos que el primero que se hereda es el pecado. El pecado se transmite de generación en generación y viene a la vida del hombre en una naturaleza pecaminosa. No porque usted y yo pecamos, sino porque nuestros padres pecaron, pero la palabra declara, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria del Señor. Ese legado que dio Adán, el primer hombre, por su desobediencia, transmite a todo el género humano, pero con Cristo, el postrer Adán, alma vivificante, es el que trae libertad, sanidad, medicina y libertad al alma, al cuerpo, a la mente y al espíritu. Habían enfermedades que eran contraídas por virus, por bacterias, otros eran por problemas heredados, problemas congénitos en la célula, en la sangre, en los tejidos. Por eso se prohíbe dentro de la Biblia los matrimonios entre los seres más cercanos en el lazo de consanguinidad por los virus o por los genes, porque se heredaban las enfermedades de los parientes, de los padres a los hijos. Pero Dios ha dado promesa de romper con toda maldición. Y la palabra declara que muchos venían con enfermedades congénitas que no eran para muerte, como en el caso de Juan capítulo 9, aquel ciego de nacimiento que era un adulto, más de 40 años,
Los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él pecó para que naciera ciego? Y el Señor dijo, a la verdad que esta enfermedad es para la gloria del Señor. Aún la misma muerte de Lázaro era para glorificar a Dios, porque Dios quería glorificar su nombre, su palabra, y glorificarse. El Padre quería glorificar a su Hijo por medio de levantar a los muertos y darles vida. Este hombre, recordemos la palabra en Juan capítulo 9, que estaba delante del Señor y el Señor hizo el milagro de darle la sanidad, como era la vista total, untándole lodo con saliva en los ojos. Fue un método, un medio, una manera que el Dios utilizó para traer sanidad y mostrar así su poder. A otro Dios solo le envió la palabra, como el enfermo, el empleado del centurión, al cual le dijo, Señor, envió una comitiva para que llegaran a él y sanarle a su criado, y él le dijo, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad y no soy digno de que entres a mi lecho, porque al que le digo ven bien y al que le digo hazlo, lo hace. El Señor vio la fe de ese hombre, solo di la palabra y el Señor envió la palabra y el criado fue sanado en esa misma hora. Aquella mujer sirofenicia, declaran los evangelios, que llegó ante Jesús y le dijo que estaba su hija gravemente atormentada por un demonio. Ese era un tipo de enfermedad porque atormenta el cuerpo, atormenta el bienestar, atormenta la salud, atormenta la familia y la economía. La palabra declara de que el Señor le dijo que no era lícito darle el pan a los perros. Y ella en su acto de fe dijo, también los perros comen de las migajas de las mesas de su amo. El Señor, viendo la fe de esta mujer, la cananea o la sirofenicia, le dijo, Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El Señor envió la palabra y le dijo, como creíste, te sea hecho. Y en esa misma hora su hija fue libre del demonio. La palabra declara de que Dios vino a buscar y trajo a aquellos que estaban cautivos por la enfermedad, cautivos por el pecado, aquellos que estaban oprimidos por el pecado, declara la palabra en Juan 3, que Él vino para deshacer toda obra del diablo, y la obra del diablo es desde el pecado, la rebelión. Cuando trae el mensaje de salvación, de arrepentimiento, el hombre confiesa su pecado y se aparta, y aquellos que están enfermos, postrados, como aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico y llegaba al tanque de Betesda, declara el Evangelio de Juan, y que de tiempo en tiempo llegaba de una manera gloriosa, milagrosa, un ángel de Dios para remover el estanque, y el primero que descendía era sano. No tenía quien le llevara, porque otros que tenían mejores posibilidades que él, mejor condición física, descendían primero. Sabiendo el Señor, declara la palabra, que este hombre tenía más de 38 años, le dijo, ¿quieres que sea sano? ¿Quieres ser sano? Y a veces nosotros no entendemos la pregunta que el Señor nos hace y la respuesta que hemos darle. Señor, no tengo a nadie quien me lleve porque otros descienden primero que yo. Pero Dios, viendo la necesidad de él, y entonces es necesario en medio de la tribulación, de la enfermedad, el quebranto, que el hombre, el ser humano, reconozca su condición de pecado y sepa que verdaderamente reconozca su incapacidad, porque el hombre sano, con su salud estable, puede hacer lo que quiere y andar donde quiera y moverse donde quiera, pero cuando el hombre tiene limitaciones físicas, cuando su salud es quebrantada, cuando su salud viene a deteriorarse, el hombre ya no se vale por sí mismo, sino que se vale por otro, ya no depende de él, sino depende de otro. Y en este caso, Dios ha traído sanidad, y la palabra declara de que el Evangelio de la Gracia es para traer salvación, salud, porque el término salvación también se transmite a salud, porque la mujer del flujo de sangre por su fe fue salva. Este anciano que recibió salud, sanidad, y aquel paralítico que llevaron los 4 amigos y no había manera ni forma para llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Viendo la fe de ellos, el Señor le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Y todos los que estaban allí, religiosos, y todos los grandes de la época de ese tiempo,
buscando ocasión para prender al Señor, dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados si solo Jesús, el Hijo de Dios, solo Dios puede perdonar pecados? Él le dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Instantáneamente el hombre se levantó, se incorporó, tomó su lecho y se fue. Y aún había una ley para el pueblo de Israel, que debían de guardar el día sábado, y Jesús mismo quebrantó el día sábado, el día de reposo, y el Señor, muchos de los religiosos y líderes de esa época, los principales, llegaron hasta Jesús y le dijeron, no es lícito que Él lleve su lecho en el día de reposo, no es lícito sanar en el día de reposo. El hombre, porque no entiende la palabra, no entiende la bendición del Señor, sino que se apega añadiendo a la palabra condiciones humanas, mandamientos humanos, falsean y medran la palabra del Señor, cuando Dios en el Antiguo Testamento, también en el día en el día del reposo, muchos llevaban a su buey a tomar agua. Muchos en el día de reposo, también por su necesidad, llegaban a suplir el día de reposo. Pero el Señor les da a ellos una lección y les da por sentado de que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Y Él era el día de reposo, Él era el dueño, amo y Señor del día de reposo. El día de reposo era con el objetivo de que el hombre se consagrara, el hombre buscara a Dios, tuviera comunión con su hermano, con su prójimo, adorar a Dios, alabar a Dios y se congregara delante del Señor en un acto de adoración, de alabanza, de agradecimiento y aún de arrepentimiento. Pero el mismo Cristo es señalado, acusado y puesto en alto por los líderes de que Él quebrantaba el día de reposo. Cuando Él les señala y le dice que eran hipócritas, mentirosos, que si cualquiera de ellos mirara a su oveja prensada en un cerco y aunque fuera día de reposo no iban a ir a rescatarla, que aunque su buey tuviera sed no pudieran llevarlo. Entonces habían cosas que el hombre, no entendiendo el mensaje, la palabra, no entendiendo el mandamiento, la orden del Señor, ponía cargas sobre el pueblo, sobre el hombre. El mismo hombre, por su rebeldía, quería ser verdaderamente perfecto delante de Dios, cuando no se puede ser perfecto si no está Dios actuando en la vida del hombre a perfección para cambiarlo, para librarlo. El hombre en su mente, en su razonamiento, en su obstinado corazón, declara la Biblia, quebranta el mandamiento, quebranta la ley de Dios y se impone una carga a la cual Dios no ha puesto. No vino Él a abrogar la ley, sino a cumplirla. No vino Él a pasar por alto, sino a hacer el Señor del día de reposo. Viendo la necesidad, no íbamos a actuar a misericordia. Eso es lo que el Señor declara y exhorta a todos los líderes de ese tiempo, tanto en el tiempo del profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, Joel y todos los profetas del Antiguo Testamento. El Señor declara, aún en el Pentateuco, cuando en el tiempo de Moisés declara de que era mejor la obediencia que los sacrificios, era mejor el prestar atención que la grosura de los carneros, era mejor el obedecer a Dios que el obedecer a los hombres. A una iglesia primitiva se ve confrontada con esta situación donde no sabe qué escoger, pero el Señor le da por medio de su Espíritu Santo y le dice, no les voy a imponer otra carga más que se aparten de los ahogados, de los sacrificados a los ídolos, de fornicación, porque todo lo hizo Dios bueno. Aún el comer, la tradición, era una tradición lavarse las manos para purificación, pero en el tiempo del Señor era tanta la hipocresía del hombre, la dureza del corazón, la obstinación del corazón, que querían hacer las cosas de apariencia, pero su alma y su corazón estaban lejos del Señor, poniendo como mandamiento de Dios los mandamientos humanos. Cuando el Señor declara en su palabra en Malaquías,
en Miqueas y dice, ¿qué es lo que yo demando de ustedes? No hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Y cuando comienza el Señor a llamar a sus discípulos, a uno que estaba sentado al banco de los tribunos, dijo, porque, ¿qué es lo que Dios demanda? Sentado Leví al banco de los tribunos le dijo, porque esto demando, dice el Señor, y no son sacrificios, sino obediencia. ¿Qué quiere pues decir obediencia y no sacrificio? Dios demandaba la obediencia total a sus mandamientos, haciendo misericordia con el prójimo, el amigo, el vecino, y por eso se ve confrontado el mensaje de la palabra del Señor por la dureza del corazón de aquellos que estaban a la cabeza, cuando deberían de ser el ejemplo para el pueblo, deberían de ser el ejemplo para aquella sociedad y para aquellos extranjeros que estaban gobernando y sitiando, invadiendo a la nación y al pueblo de Israel, sometiendo a unos judíos a la esclavitud por el pecado y la desobediencia, por haber quebrantado los mandamientos de Dios y pecado contra él. Aún así se congraciaban con los poderes que estaban de turno en ese momento y no hacían la voluntad de Dios, poniéndole demasiadas cargas al pueblo, y el pueblo sufría bajo su yugo, igual como lo hizo Faraón en Egipto al pueblo de Israel. Dios, oyendo el clamor por la exacreción de los enemigos, la opresión y por la esclavitud que eran impuestos, recordemos que Dios ya lo había prometido de antemano, que su pueblo iba a ser esclavo en tierra ajena, pero que Dios iba a juzgar a esa nación también, les iba a enviar un libertador. Moisés, prototipo del Señor, de la libertad de Cristo, Dios iba delante de él. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, y Dios le dio leyes y mandamientos y ordenanzas para que él guiara al pueblo hacia Dios, hacia la verdadera adoración, y si el propósito verdadero era llevarlo ante la presencia del Señor y conocieran a su Dios y su Creador. La sanidad es una promesa dentro del plan de salvación que Dios ha dado a la humanidad y a la iglesia, de traer medicina. La palabra declara que en el libro de Job, en el capítulo 5, es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque sus manos hieren y él cura. Él hace la herida y él la venda, él hace la llaga y él la cura. Muchas enfermedades vienen a la vida del hombre, unas por disciplina, otras por descuido, otras porque son problemas congénitos, hereditarios de los padres a los hijos, o de la generación a otra generación. Otras vienen porque son virus contraídos en la atmósfera. Recordemos que vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, pero la gracia de Dios sobreabunda en este mundo adúltero y pecador por medio del Evangelio y por medio de la iglesia que Dios tiene en esta tierra. La enfermedad viene al hombre por la desobediencia, pero muchas enfermedades también vienen por causa del diablo y los demonios, que son opresiones, son espíritus de tormento. Y otras vienen para Dios glorificarse, y otras viene Dios para mostrar su poder, y otras vienen para darle al pueblo la confianza y la esperanza de que Dios los salvó, también Dios los va a sanar. Muchos, como el siervo Eliseo, padeció y murió de la enfermedad que padecía. El Señor tiene un medio, una manera para revelarse al pueblo, y muchas veces es un problema de salud en el cuerpo. Recordemos que el pecado, la enfermedad es consecuencia del pecado, pero Dios la permite para Dios glorificarse, porque todo está bajo el control, dominio absoluto y total de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, para Él glorificar su nombre. Muchos hemos venido a los pies de Cristo por medio de una enfermedad, otros por una situación difícil, porque nadie a quien se le predique el mensaje del Evangelio viene a Cristo por sus propios méritos, por su propia voluntad, sino es por situaciones difíciles que el hombre y el ser humano enfrenta, de donde ve que ya no hay maneras, medios, recursos, agota la última
forma, y es venir a Cristo. Cuando Dios está de continuo, dice el Señor, por medio del profeta Isaías, con los brazos extendidos, con sus manos abiertas, a un pueblo contradictorio y rebelde, a una nación, a un mundo que verdaderamente se pierde. A través de la historia entendemos cuántos brotes de plagas, de virus, de enfermedades, de peste y aún pandemias que han inundado el mundo entero, y la tierra entera gime a causa de la conmoción del pecado, de la desobediencia y las consecuencias de ese pecado. Las consecuencias del pecado es la violencia, es los pleitos, es la contienda, es las maldades, son los celos, la obra de la carne y la enfermedad. Muchos Dios ha tratado con su pueblo y su iglesia. Aún dentro de la iglesia, Dios permite situaciones difíciles dentro del pueblo, el cuerpo del creyente, dentro del ser humano, para Dios glorificar su poder, porque hay situaciones que Dios permite en la vida del hombre para evitar que el hombre, como declara la palabra en Job capítulo 33, que de una u otra manera habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Y esto lo hace Dios 1, 2 y hasta 3 veces. Habla por sueño, habla por visiones y habla por medio de enfermedad. Cuando el hombre aborrece lo suave, el pan, el alimento, son medios, maneras que Dios atrae al hombre a esta salvación tan grande, para poner un alto en la vida del hombre, y que el hombre recapacite, reconozca y sepa que hay un Dios en el cielo, y que llegó la oportunidad de darle cuenta, porque la palabra del Señor dice que de la manera que está establecido para los hombres morir una vez, después de esto el juicio, vendremos a la presencia del Señor a entregar cuenta. A una misma iglesia y el cuerpo de Dios, la iglesia, el creyente, no se ve lejos de esta situación, pero Dios ha dado promesa, que es por la fe. Enfermedades terribles que vienen al cuerpo, pero Dios ha prometido traer sanidad divina. Sanidad divina es la que efectúa Dios por obra y gracia de su Espíritu Santo de manera instantánea, en segundo, sin la intervención de los médicos, sin la intervención de la medicina, sin la intervención de tratamientos, sin la intervención de métodos y medios médicos en esta tierra. Su mano de poder se glorifica, se manifiesta instantáneamente, haciendo milagros, restaurando como al principio el organismo, haciendo nulo el consejo de los médicos, el dictamen médico, la ciencia. Muchos hemos venido a los pies de Cristo por una enfermedad. ¿Quién sana el cáncer? El cáncer puede detenerse por quimioterapias o tratamientos, pero no puede erradicarlo ni cortarlo de raíz. Solo lo que hace es permitir que el ser humano, a través de los avances científicos y médicos, porque la Biblia declara que la ciencia va a aumentar en estos últimos tiempos. El término médico en el Antiguo Testamento era dado a aquellos que usaban de magia, de artes mágicas, y usaban medios por medio de demonios para hacer curaciones. Los hechiceros que habían en la corte de Faraón, los hechiceros y magos y astrólogos que habían en la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, los hechiceros, magos y astrólogos que habían en la corte del rey Darío, los hechiceros, magos que habían en la corte de los reyes de Israel. Triste y lamentablemente eran hombres que conocían a Dios, conocían la ley, pero se habían desviado y habían pecado y estaban corrompidos. Tenían médicos. Ese término médico en el Antiguo Testamento era dado a los hechiceros y curanderos que usaban medios, demonios, para traer sanidad. El rey Ocosías declara la palabra que era un médico, era un rey que había estado enfermo de sus huesos, de sus pies, y en vez de consultar a Dios, que era el médico y el sanador, que el Señor dijo, yo soy tu sanador, yo soy Jehová Rafa, yo te traeré sanidad y medicina, consultó a los médicos, porque esa era la tradición popular, era el medio que usaba el pueblo gentil, pagano, el extranjero, no el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tenía a su Dios, que era su sanador, que era Jehová Rafa. Hoy en estos tiempos ya no es así. La ciencia ha aumentado, como declara la palabra en Daniel capítulo 11. Dios ha permitido métodos y medios donde la iglesia del Señor puede, si verdaderamente tiene la libertad de hacerlo. Otros recurren a la oración, que debería de ser verdaderamente el medio y la manera. Si usted va al médico, pero el médico que está facultado, que está
por medio de las leyes ya bien patentado, bien hace. Pero la Biblia siempre ha prohibido que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, la congregación de Dios, consulte a los brujos, a los medios, consulte a aquellos que leen en las manos, aquellos que leen los pronósticos, leen los horóscopos. Está prohibido rotundamente, porque no vendrá sin juicio aquel hombre que quebrante el mandamiento y la orden de Dios, porque Dios ha dado a la iglesia una orden, y es ir. La palabra dice que el poder de Dios está sobre nosotros, y vamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarían. Esa es la orden para la iglesia de estos tiempos y de todos los tiempos, desde que el Señor Jesús encomendó esta tierra a la iglesia del Señor. Dar potestades, hollar escorpiones y serpientes, sanar la lepra, sanar los leprosos, limpiar los leprosos, levantar los muertos. Y la palabra del Señor declara: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, y van a echar fuera demonios, porque hay demonios que atormentan los cuerpos, atormentan las vidas, atormentan las mentes. Hay enfermedades mentales que, sin duda, generalmente todas estas enfermedades son causadas por espíritus inmundos de tormentos en la vida del hombre, por la vida de pecado, de rebelión contra Dios. Y hay enfermedades que vienen por espíritus de tormento, espíritus inmundos, demonios que atormentan los cuerpos, pero no todas las enfermedades vienen por un toque de Satanás o de un demonio, sino que es consecuencia de la raza caída, es consecuencia del pecado, es consecuencia de la desobediencia a la palabra, a la orden, al mandamiento de Dios. Pero Dios ha legado a la iglesia poner la mano sobre los enfermos y sanarán, reprender todo demonio, hablarían nuevas lenguas. Si comieren y bebieren cosas mortíferas no les haría daño, porque la oración tiene poder, la oración que hacemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Cuántas enfermedades han habido? La palabra declara en Filipenses que Pablo estaba tan agobiado y abrumado porque su colaborador Epafrodito estaba gravemente enfermo, a punto de morir, y era un hombre fiel al cual llevaba las ofrendas, los donativos y todas las encomiendas a las diferentes iglesias. Se abrumó en gran manera y dijo: a la verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios extiende su mano de poder y trae sanidad por la palabra. Por eso es necesario, la Biblia declara que el justo por su fe vivirá, que sin fe es imposible agradar a Dios, que para Dios no hay nada imposible, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es necesario la intervención de la fe. La única condición para recibir sanidad divina es la fe. La única condición para recibir salvación por el perdón de nuestros pecados es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia declara en Hebreos capítulo 11 que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra. Y da una serie de acontecimientos, sucesos y personajes de la Biblia que creyeron a Dios, como Abraham. Creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia, porque el hombre no es justificado por las obras de la ley, porque la ley quería ser perfecto al que él se acercara, pero era imposible porque el hombre siempre quebrantaba la ley. Por eso vino la gracia, y la gracia es un regalo gratuito que solo por fe y la obediencia al Señor y su palabra es que nosotros alcanzamos salvación y sanidad. La sanidad divina es el acto meramente de Dios, que actúa directamente, de momento, en segundo, en fracciones de segundo, trayendo sanidad de un estado deplorable, un estado normal, de un estado de muerte, un estado de vida. Nadie sana el cáncer, nadie sana el SIDA, no hay cura, no hay medicina. Nadie sana ni limpia el pecado. El único que limpia el pecado es Jesucristo. La sanidad divina es la obra y gracia del Señor obrando a misericordia. Usted puede estar en un hospital, usted puede estar en su casa, usted puede estar en cualquier lugar y recibe por la fe en Jesucristo y en su palabra sanidad divina. Dios obra misericordia y sana diferentes enfermedades por gracia, por la fe. Pero hay situaciones difíciles donde la medicina, el diagnóstico, la familia,
ya están esperando que muera el familiar, no importa la afección que tenga, la enfermedad que tenga, en segundos Dios se glorifica. A eso le llamamos nosotros sanidad divina. En la próxima clase vamos a continuar con este tema que verdaderamente tiene bastante contenido. Si usted quiere a bien pedir información, llame a los teléfonos y a la oración también para pedir oración por la sanidad. Y espere en Dios un milagro, pero esto tiene que ser de Dios y de usted y de Dios. Nosotros solo oramos y el que hace la obra es el Señor, pero eso va a depender de la fe, tanto del predicador, del que ora, del enfermo, porque debe haber fe en todo el sentido de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarda.